¿Se ve? Muy bien. Inmunopatología. Aquí cuando recordemos que siempre pero podemos pensar que las enfermedades, todo el daño proviene de lo que es el patógeno, pero en varias enfermedades también es nuestro propio sistema inmunitario, el cual va a generar, intentando eliminar a este organismo extraño, una serie de manifestaciones patológicas y que también desembocan en una sintomatología. Entonces, en el caso de los virus se ha encontrado eso. El mejor ejemplo es el que estamos viviendo, donde con mucho del daño que se puede encontrar en los pulmones es por el propio sistema inmunitario. Entonces, las reacciones pues tienen una hipersensibilidad, pero estamos hablando de una hipersensibilidad muy fuerte, una anafilaxis, y las reacciones inflamatorias. De ahí que se han estudiado cuáles son los elementos que pueden participar en dichos efectos. El interferón y las citocinas, que van a desarrollar todos los síntomas sistémicos, como son fiebre, dolor de cabeza, y esto predomina en lo que son los virus respiratorios. Es por eso que nos encontramos con que varios virus van a tener todas esas sintomatologías sistémicas en común, porque van a estimular a final de cuentas el mismo tipo de respuesta. En los virus no respiratorios también van a generar todo eso que se conoce como el pródromo, en los cuales también se refleja una sintomatología parecida, aunque sean virus totalmente diferentes y que tienen como blanco otro tipo de células. También vamos a tener lo que es la reacción inflamatoria local sistémica, en la cual a partir de los elementos anteriores van a irse generando toda una cadena o cascada de respuestas, que es la tormenta de citocinas ya tan famosa. Entonces lo que hay es una desregulación o sobreexpresión de la respuesta inmunitaria, y entonces ya ahí se empieza a atacar al propio organismo. Esto es el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y eso también, sumado al mismo patógeno y al daño que genera de manera natural, van a agravar el daño que van a presentar las células. Entonces es por eso también importante considerar todo lo que son los eventos inmunopatológicos en determinadas enfermedades virales. ¿Cómo van a ser estas respuestas inflamatorias? Pues dependiendo del tipo de virus puede variar. Los virus con envoltura generalmente van a estimular las respuestas celulares, como es lo que pasa en el sarampión y la parotiditis, donde parte del daño va a ser por la misma destrucción que ejercen los linfocitos T sobre las células infectadas. También vamos a tener algunos virus que van a tener la capacidad de producir mucho antígeno, y esto va a desembocar en una cantidad igualmente grande de anticuerpos. Este incremento puede estimular las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, la activación del complemento, que finalmente tiene un efecto citolítico, y inflamación y destrucción tisular, donde se empiecen a acumular de una manera exagerada el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, en determinadas cantidades y situaciones es muy buena la respuesta inmunitaria, pero cuando se empiezan a agolpar en regiones muy sensibles, como pueden ser las células, eh, las nefronas, las células de lo que es el riñón, o en el caso de los alveolos en los pulmones, pues entonces empieza a jugarnos en contra todo este tipo de respuestas, y se comienza a convertir en un factor de daño. También vamos a tener el dengue. En este caso es un ejemplo muy clásico de lo que pasa. Al tener varios serotipos el dengue, se encuentra de que
el clásico ejemplo del dengue hemorrágico. Si a ti ya te dio un serotipo, padeciste dengue, se van a generar una serie de anticuerpos que van a mediar que la respuesta inflamatoria sea bastante fuerte. ¿Cuál es el problema? Que esa respuesta inflamatoria, si te da un serotipo diferente y esos anticuerpos no van a serte de utilidad, y por el contrario van a tener una complicación que son las que se observan en la enfermedad hemorrágica y también en el caso de sarampión atípico. Entonces ahí es donde entra cómo ese reforzamiento inmunológico, que en unas ocasiones puede ser positivo, en otras puede convertirse en eso que se llama enfermedad amplificada por anticuerpos, en las cuales en lugar de ayudar perjudica al resultado de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar cómo se desarrolle todo el cuadro de una enfermedad viral? Siempre va a haber una serie de factores y es por eso que a final de cuentas dos personas que se expongan a la misma situación, al mismo patógeno, no van siempre a desarrollar la misma enfermedad. Puede ser que alguien no la desarrolle, alguien la desarrolle muy levemente, que haya personas que tengan cuadros incluso más fuertes de lo que se esperaría. ¿Por qué pasa esto? Porque es un juego de factores que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuál fue el mecanismo de exposición? ¿Dónde está ubicada la infección? Hay localizaciones que son más expuestas que otras. El estado inmunitario de la persona obviamente es clave. La edad también juega. Y lo que sería, pues bueno, las condiciones de salud, higiene, alimentación de la persona. También tiene que ver la dosis, si es una dosis infecciosa suficiente o no. También tiene que ver la genética del virus, su virulencia y asimismo los factores del hospedero. Puede haber cuestiones genéticas que faciliten o predispongan a una persona a ser más susceptible de enfermarse contra un virus o todo lo contrario, como el ejemplo que les había dado del VIH, que puede hacerte incluso absolutamente inmune. ¿Cuáles van a ser entonces las fases de la enfermedad viral o vírica? Primero va a ser la incubación. En estas situaciones, cuando ya logra entrar y empezar a multiplicarse, pero puede hacerlo en tejidos que no sean los más óptimos. En estas situaciones, como podemos decir que todavía estamos asintomáticos, no hay daño suficiente, no se establece un estado patológico, la persona todavía se considera sana, y ya de ahí hasta que alcance propiamente el tejido, las células diana, es cuando vamos a empezar a ver el desarrollo propio de la enfermedad. Dependiendo de qué tanto tarde, este periodo de incubación puede ser corto o muy rápido. ¿Por qué? Porque los virus que necesiten diseminarse a través de la sangre para alcanzar el tejido diana, pues entonces van a tardar más tiempo y van a estar más expuestos a que algunos de los participantes de la respuesta inmunitaria puedan atajarlos en el camino y combatirlos. Entonces ahí es que se den estos periodos iniciales con tiempos diferentes. Bien, de ahí ya que logran llegar al tejido diana, vamos a empezar a ver todas ya las manifestaciones o síntomas característicos. Lo que sería el tipo de daño, el tipo de sintomatología y la gravedad de este va a depender de cuál sea la función, si es la función, qué tan relevante es para nuestro organismo del tejido afectado, y también la magnitud de la respuesta inmunopatológica, cómo empieza a jugar el cuerpo para defenderse del organismo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de resultados que vamos a observar. Las infecciones inaparentes. En estas es cuando la sintomatología o es nula o es muy vaga, de manera que puede ser incluso que la persona ni siquiera se dé cuenta. A lo mejor dice, me hizo daño esto que comí, hoy no sé por qué estoy cansado,
pero no hay verdaderamente manifestaciones. ¿Por qué? Porque ha sido tan bajo el desarrollo de la enfermedad, de que no llega al potencial máximo de manifestaciones que debería tener. Entonces el tejido infectado no va a sufrir ni siquiera daño. Es cuando las infecciones pueden ser atajadas antes de llegar al tejido diana. El virus puede encontrar un tejido sustituto en el cual cause menos daño mientras es controlado, o este es un tejido que para la dosis que se tuvo de entrada del virus y su propagación, logra regenerarse con mayor velocidad del daño que le está produciendo el virus. Esto es, no pierde lo que se llama umbral funcional, todavía produce la cantidad suficiente de hormonas o de células o realiza la función o las funciones que lo caracterizan sin que se desregulen algunos otros tejidos con los cuales necesitan de sus productos. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Va a haber respuesta de anticuerpos? Sí la va a haber. Como les digo, muchas veces damos positivo a pruebas de anticuerpos, de tuberculosis, de muchas otras cosas sin haber jamás enfermado, porque tuvimos precisamente una infección inaparente o asintomática. ¿Cuál es el detalle? Que aunque no nos enfermemos, sí existe una cantidad de virus que se va a producir. Es por eso que, como en este caso ha pasado, se recomienda mantenerse alejado específicamente de las personas que sean más susceptibles a enfermar. Aunque por el otro lado hay quienes dicen una persona con una infección inaparente o asintomática va a tener una carga viral menor y puede ayudar a establecer esa inmunidad colectiva que a la larga puede ser muy buena para protegernos a todos. Entonces ahí hay un juego de opiniones muy diferentes. Bien, ¿qué otro tipo de infecciones podemos tener? Lo que son agudas o crónicas, dependiendo de lo que sería el tiempo en el que inician y la duración que tienen y qué tan fuerte o intenso puede ser este desarrollo. Va a haber enfermedades como es la influenza, que tú puedes sentirte bien, en la tarde empezar a tener algunos síntomas genéricos y al otro día estarte muriendo con 39, 40 grados, dolor corporal total, ya todo lo que son estornudos, el flujo nasal y ponerte rápidamente mal, o sea, desarrollar toda la sintomatología. Entonces, estas características corresponden a una infección de tipo agudo. Esto es, el virus rápidamente produce el suficiente daño para que así se den todas las manifestaciones. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría de estas infecciones agudas son rápidamente controladas. Es como un ataque muy rápido, pero si ya hay un cierto contacto previo, especialmente, pueden terminar así tan rápido como iniciaron. Cuestión de una semana como mucho. El caso contrario van a ser las infecciones crónicas. En estas el desarrollo de la enfermedad y de cómo van invadiendo el tejido es mucho más lento. No hay muerte celular inmediata. Y entonces vamos a ver cómo poco a poco se va destruyendo el tejido y se va perdiendo la funcionalidad. Entonces estas dos serían las primeras. Resalta mucho la diferencia que presenta porque uno es como un ataque rápido y esta es una invasión mucho más lenta en el tiempo y que permanece. Las infecciones latentes es en las cuales lo que va a haber van a ser periodos de activación e inactivación en los cuales hay producción cuando está activo
no hay producción de virus cuando está inactivo. Y bueno, y también hay infecciones de tipo lento. Esto se manifiesta mucho, por ejemplo, en el VIH, que siempre les comentaba de que después del evento de contagio se desarrolla un cuadro gripal moderado e inicia y termina. Y entonces a partir de ahí es cuando muy lentamente se empieza a dispersar en la población blanco y hasta que después de un tiempo es cuando viene ya un incremento súbito y un desarrollo de manifestaciones características de la enfermedad. Ahora, para entender bien todo esto, pues hay que ver algunos factores relacionados con la enfermedad y con el estudio epidemiológico. Esta es una de las partes de la medicina que puede ser que estén más menospreciadas, porque todo el mundo quiere ser cirujano, todo el mundo quiere ser un cardiólogo o dedicarse a operar los ojos, pero a muy pocas personas les interesa esta parte, que es la ciencia que estudia nada más y nada menos que la difusión de la enfermedad dentro de una población. Este trabajo es muy importante precisamente para todo lo que son las estrategias de prevención y control de las enfermedades. Este tipo o esta rama de la medicina se dedica a estudiar todos aquellos factores que van a participar en la epidemiología de las diferentes especies de virus. Provee información muy importante que van desde el mecanismo de transmisión, que es vital precisamente para establecer medidas de protección como las que estamos viendo, obviamente con el estudio y debate de las evidencias que se tengan. ¿Cuáles van a ser los factores de la enfermedad y el virus con el cual podemos reconocer, prevenir, controlar su dispersión en la población? ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener nosotros, ya sea como individuos, lo que es mi estado de salud, hábitos nocivos, edad, a veces incluso el sexo o la raza pueden ser un factor que pueda haber una diferencia para el desarrollo de una determinada enfermedad. O ya cuando estos sean factores compartidos, como puede ser un grupo sanguíneo, puede ser algún tipo de mutación o polimorfismo que predomina en una población y que, por ejemplo, desregula algún tipo de producción o mecanismo bioquímico, esto es que haya una menor cantidad, no sé, de algún componente, alguna vitamina dentro de esa población por un factor genético, pues entonces esa población toda en conjunto estaría en riesgo si el virus pudiera atacar esa debilidad. También se tiene que estudiar lo que son factores como es temperatura, humedad y la parte social. Toda esta situación de los hábitos, las manifestaciones culturales, las costumbres de una población también entran dentro del estudio epidemiológico, porque muchas veces condicionan a que una población o una parte de esta puedan estar más expuestos a una enfermedad. Un ejemplo muy simple, costumbres sociales como puede ser la alimentación. El hecho de algunos pueblos que gusten, por ejemplo, alimentos poco cocidos, como la carne tártara o el sushi, pues pueden facilitar la transmisión de enfermedades, las cuales a través de ese tipo de alimentos se pueden transmitir. Entonces ahí ya entra un juego entre el mundo médico y la sociedad para tratar de entender cómo es que se puede dar un incremento del riesgo por simplemente un hábito dentro del grupo. También tiene que ver el tamaño de la comunidad.
como hemos visto, no se comporta igual o no es la misma situación en una comunidad pequeña que en una grande, en lugares donde la población esté muy esparcida o aquellos en los cuales esté muy hacinada, como son las grandes ciudades, donde se forman ya sea edificios de muchos pisos donde pueden vivir 300 personas que están conviviendo todo el tiempo en las escaleras, en los pasillos de lo que es su unidad habitacional, a personas que vivan en casas muy grandes, donde hay patios y espacio suficiente entre los diferentes vecinos. No se diga una comunidad pequeña que pues puede estar bastante aislado entre las diferentes casas que lo componen. Geografía de estación del año, como hemos visto, algunos virus son estacionales, aparecen y reducen dependiendo de las diferentes estaciones donde suelan predominar. Muchas veces la temporada fría para algunos virus es el favorito para empezar a desarrollar los picos de infección. Y también ahí entran las soluciones, cómo podemos controlar y prevenir la transmisión de una enfermedad viral, con todos los mecanismos, como empezábamos, todo analizando todas las cuestiones sociales, las cuestiones geográficas, naturales, de la comunidad en particular que tratamos de analizar y proteger. Dentro de estos factores, una de las cosas más importantes es conocer los mecanismos de transmisión. En el caso de los virus, hay unos en los que predomina el contacto directo, la vía parenteral, la fecal oral, los virus de transmisión aérea, que son dentro de los más peligrosos, o la sexual. Este modo de transmisión, por eso es que se ve lo que sería la diferencia entre los virus desnudos y los virus envueltos, van a estar muy relacionados, la presencia o no de esta envoltura. En el caso de los virus sin envoltura, los virus desnudos que solamente van a tener el ácido nucleico y lo que es la cápside que lo protege, pues van a tener como características resistir el secado. O sea, aquí para aclararlo, el secado de exponerse al sol, de exponerse a temperaturas altas, naturales, lo van a poder hacer. También resisten muy bien los detergentes, los cambios de pH y temperatura. Esto es, al ser una cubierta proteica, donde van a estar anclados los elementos que se van a unir a la célula diana, el hecho de estar de su misma naturaleza proteica les va a dar mayor resistencia. ¿Cuáles van a ser entonces sus mecanismos de transmisión o modos de transmisión preferentes? La vía respiratoria y fecal oral, y por otra parte a través de fomites. ¿Por qué? Porque van a resistir el suficiente tiempo dentro de alguna superficie para así transmitirse de persona a persona. En el caso de lo que son los virus con envoltura, estos van a ser menos resistentes. Podría parecer contradictorio puesto que tienen una envoltura extra, pero no es así. Recordemos que siempre lo que esté más externo al microorganismo, sin importar si es una bacteria, un virus o un parásito, es donde se van a establecer la comunicación con las células blanco. En este caso, es una cápside proteica. En este caso es una envoltura tipo membrana. Y ahí es donde viene, digamos, el punto débil. Cuando se pierde esta membrana, que es mucho más frágil ante determinadas situaciones, la cápside va a estar expuesta. También, si la membrana se pierde, puede perder lo que son las llaves con las cuales se va a enlazar a los receptores de la célula blanco. Entonces, todos los que son los virus con envoltura van a requerir mantenerse húmedos para que precisamente esta membrana no se reseque y no se rompa. Entonces, ¿cómo se van a transmitir generalmente?
a través de gotas aerolizadas o cualquier otra sustancia corporal como sangre, mucosidades, saliva o semen que mantengan precisamente estas características húmedas a través de inyecciones, la vía parenteral, o también son causa de enfermedad a partir del trasplante con un tejido infectado. Su debilidad va a ser que ante sustancias como ácidos y detergentes van a ser mucho más débiles, van a poder ser destruidos o lo suficientemente para no poder ser infectivos, de manera que la vía fecal oral es poco probable. Solamente hay dos de los virus envueltos que contradicen eso, que es el virus de la hepatitis y el mismo SARS. Entonces es por eso que después de muchos jaloneos, no sé si lo vieron, que a muchos les causó pues morbo y gracias hicieron burlas, de que en China iban a utilizar ya no los hisopados nasales, sino iban a tomar muestras rectales. Y esto es porque los virus SARS también afectan lo que es, bueno, pueden infectar la vía intestinal, de manera que se pueden obtener muestras de virus a través de, de ese tipo bueno, de muestreo. Entonces eso los hace unas excepciones muy interesantes porque rompen con la debilidad que pueden presentar generalmente los virus con envoltura. Entonces estos utilizan mucho este tipo de medios, como ya debemos de conocer de tanto que lo mencionan. La persona infectada pues va a estornudar, toser y se van a establecer diferentes tipos y tamaños de aerosoles, los cuales van a tener la capacidad de flotar o perdurar más o menos tiempo en el aire, siendo las partículas más pesadas las que más rápido se van a ir, mientras que las más pequeñas o aquellas que salgan a gran velocidad van a ser las que más probablemente van a entrar en contacto con la persona expuesta. Es por eso que se recomendaba tanto el uso de la mascarilla. Curiosamente, la mascarilla está más recomendada para el que crea que puede estar enfermo o que empieza a presentarse una sintomatología compatible que para la persona sana. Curiosamente, porque aquí es donde se van a detener de tajo los aerosoles. Esto no quiere decir que el sano no deba usarlo, también, pero curiosamente este es donde más eficiente es. Aquí, como les decía, bueno, si ya te expusiste a una persona, el hecho de traer puesta la mascarilla, pues va a reducir en gran medida lo que son las posibilidades y la cantidad de viriones que puedan entrar a tu sistema, pudiendo con ello salvar tu vida y desarrollar una dosis, bueno, tener una dosis infecciosa muy baja, de manera que pueda ser incluso lo que determine que no desarrolle la enfermedad, sino que sea solamente asintomático. Obviamente si eres alguien joven y sano en demás situaciones. Pero bueno. Otra forma de transmisión que igual es peligrosa y que nos compete mucho por el tipo de ambiente que tenemos, son los virus transmitidos por vector. En este caso, va a haber una especie intermedia, la cual va a servir de transporte para el virus y se convierten en lo que son reservorios virales. Esto se da cuando hay replicación dentro del vector. Entonces ya así se les considera reservorio viral. Bueno, las enfermedades virales que se transmiten por animales, insectos, se les denomina zoonosis. Esto es, hay una transmisión entre animales. Ejemplos más conocidos, pues el virus de la rabia, que va a tener reservorios en mapaches, zorros, murciélagos y el mismo ser humano es otro más de los reservorios. Muchas veces no se menciona al humano por lo mismo de que tenemos un antropocentrismo, pero nosotros somos un reservorio más y nosotros podemos incluso llegar a contagiar a otros animales y también sería una zoonosis. Bien, los más conocidos, curiosamente, son los que se transmiten por mosquitos, por lo mismo de que
Ese es uno de las enfermedades, el dengue, por ejemplo, más conocidas que nosotros tenemos, pero no son los únicos. Todo lo que son el grupo de togavirus y flavivirus van a utilizar a este tipo de artrópodos para su medio de transmisión, ya sean garrapatas, mosquitos, chinches, y se agrupan en el término arbovirus por esa misma razón. Finalmente, las enfermedades de transmisión sexual, bueno, aquí pues creo que es obvio, a través de lo que son relaciones íntimas, se va a poder transmitir y van a tener como característica que generalmente después de la fase inicial, donde van a presentarse una cierta sintomatología, esta va a desaparecer, pero no van a desaparecer los virus, simplemente van a tener un periodo, el periodo de ventana, ¿okay? Donde incluso puede ser que salgan negativos en las pruebas, donde todavía está muy baja la carga, pero ya que se empiecen a diseminar y empiecen a llegar a las estructuras blanco, es cuando poco a poco van avanzando la infección hasta que finalmente, como en el caso del VIH, se da ya la subida y el desarrollo de lo que ahora sí se conoce como la enfermedad propiamente, que es el SIDA. En todo ese tiempo, ya sea en la ventana o en la fase donde todavía se está desarrollando, sin llegar a las manifestaciones, es lo más peligroso que hay en todo este tipo de enfermedades. Incluso se observa en infecciones bacterianas, como puede ser la gonorrea o la sífilis, que ya lo vimos. Durante las primeras etapas es donde se debe tratar de detectar, donde las personas mismas deben ser responsables y hacerse chequeos, porque ocurre exactamente lo mismo. Hay una manifestación muy evidente al principio, pero después desaparece. Se vuelve, digamos que tenue la situación, pero es porque se está dispersando por otro tipo de tejidos, está avanzando la enfermedad. Entonces siempre hay que tomar mucha responsabilidad de lo que se hace, incluso sin desarrollar manifestaciones. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, se debe uno, si no tiene una pareja estable, hacerse chequeos continuos contra los virus y bacterias más comunes que tengan este mecanismo, para así protegerse uno mismo, tener un tratamiento a tiempo y también proteger a las personas con las que tenemos contacto. Bien, en las infecciones virales es muy importante igual los factores propios del hospedero, de la persona. La edad va a ser uno de los principales factores que nos van a interesar. Va a haber algunas que predominen en niños pequeños o el otro extremo o en ancianos, y hay otras que se desarrollan más en la edad adulta. Curiosamente, va a haber diferentes respuestas sintomáticas dependiendo de la edad. Incluso hay enfermedades que de niño te pueden dar muy leve, mientras que si te dan mayor pueden ser mucho más graves. ¿Cuáles son algunas características importantes a destacar respecto de la edad? En el caso de los lactantes y niños pequeños, es fácil que adquieran enfermedades respiratorias y exantematosas, porque sus sistemas inmunológicos todavía no han estado en contacto con muchos de esos patógenos, de manera que no tienen memoria inmunológica. La cuestión es, y ahí es donde viene todo lo de inmunopatología que les mencioné, casi no tienen reacciones inmunopatológicas graves. Esto es, generalmente la enfermedad en el niño cursa de una forma relativamente moderada. Mismo virus en un adulto puede tener manifestaciones muchísimo más graves. En el caso de los ancianos, hay otra serie de características que vamos a tener. La reinfección y también la reactivación de virus latentes. Existen virus que pueden estar mucho tiempo dormidos, por así decir, y cuando ya llega a cierta etapa de la vida es cuando pueden reemerger. También puede haber un detrimento del sistema inmunitario, especialmente si la persona no se ha cuidado, no se ha alimentado o ha padecido ya una serie
de enfermedades que lo han ido debilitando, y es cuando aprovechan las infecciones virales, entre otras, para manifestarse con mayor frecuencia en este grupo de edad. También, como habíamos dicho, la capacidad de manifestar la sintomatología de una infección viral también puede depender de esa velocidad de regeneración que puede tener el tejido infectado, de manera que tú puedes tener la infección, pero si el virus tiene una cierta virulencia y no puede destruir más rápido de lo que se regenera el tejido, puede cursar como algo asintomático. En el caso de las personas ancianas, toda esa capacidad de regeneración es mucho menor, de manera que el virus gana la carrera y aparece la enfermedad en todo su esplendor. También, obviamente, esta misma incapacidad o lentitud para regenerarse hace que el cuerpo no se regenere, y para siguientes infecciones el ancianito pues ya está más comprometido. Entonces puede enfermarse ya más frecuentemente o puede desarrollar complicaciones que lamentablemente, si no se cuidan, lo lleven a la muerte, aunque es lo que pasa muchas veces con los cuadros respiratorios de diversos, incluso la misma influenza, podemos decir, en personas adultas que tengan un mal estado físico, bueno, ancianas, mejor dicho, que estén en un mal estado físico, pueden ser devastadoras estas infecciones. Por eso se tienen que cuidar más, y por eso es un grupo de edad al cual hay que tratar de proteger y controlar las enfermedades con mucha mayor intensidad. Obviamente también está el tema del estado general de salud, no solamente es la edad la que importa. Podemos haber personas que por hábitos, mala alimentación, falta de ejercicio, lo que es el hacinamiento, entre otros factores, pues vamos a tener un estado no muy ideal de salud. Es por eso que siempre les digo, ustedes que son jóvenes, no dejen de hacer ejercicio, no dejen de comer bien, traten de mantener su salud, porque si bien la juventud permite algunos excesos, y no por eso no estoy diciendo nada malo, sino el no dormir o el a lo mejor pues procrastinar en el sofá en lugar de hacer ejercicio, por ejemplo, pues a la larga te va a cobrar la factura. Entonces traten de mantener todos los factores positivos para estar saludables, porque eso depende de un buen sistema inmunitario. Obviamente la alimentación es fundamental. Ciertas vitaminas he encontrado, como la vitamina A, es un antiinflamatorio, de manera que una carencia de esta vitamina pues va a eliminar una vía inmunitaria importante. Ya dentro de los factores, el más relacionado de todos pues va a ser obviamente nuestras características genéticas. Es por eso que hay enfermedades congénitas o factores de riesgo congénitos. Esto es, determinados genes pueden determinar la composición de los receptores víricos, entre otros lugares importantes de la célula, donde van a interactuar los viriones, de manera que sí se pueden encontrar antecedentes familiares en los cuales hay una mayor predisposición o susceptibilidad de infectarse contra determinadas enfermedades. Y si esto es a mayor escala, incluso poblaciones completas, las cuales pueden tener ventajas o desventajas frente a una enfermedad de este tipo. Bien, entonces hay que ver todo el tipo de factores, y cada persona va a tener un historial y una serie de factores positivos y negativos que son los que van a determinar el resultado de la enfermedad, el resultado de la infección. Incluso factores raciales se consideran. Obviamente el peso es muy importante, tratar de, muy relacionado con la alimentación y el ejercicio, peso, talla, la edad, especialmente ya la ancianidad, tener mucho más cuidado. Y obviamente lo que es el padecer enfermedades crónicas también puede ser algo muy importante.
lo que es hipertensión, diabetes, trastornos pulmonares, circulatorios, pueden agravar la situación de una persona expuesta a un virus. Bien, en el caso de las consideraciones geográficas o estacionales también es importante, dependiendo de dónde vayan a ejercer la profesión, conocer cuáles van a ser estas situaciones particulares, cuáles son las enfermedades que predominan, de acuerdo al clima, a la presencia o no de vectores, a factores sociales, económicos que pueda tener la población, costumbres, etc. Entonces, en el caso estrictamente de lo geográfico, va a haber cofactores o vectores que se necesiten para transmitir ciertos virus. Obviamente, el ejemplo más clásico, dengue, artrópodo, zika, chikungunya, West Nile virus. Y también tiene mucho que ver qué tanto ha estado expuesta esa población. Se ha visto ahora que con algunos cambios climáticos, algunas poblaciones de mosquitos o a través de la globalización, con el transporte de lo que son estos vectores infectados, pues pueden estar nuevas poblaciones que no tenían contacto con ese patógeno, ahora estar expuestas y tener una mayor posibilidad de infección. Entonces, eso siempre hay que estar actualizado, siempre hay que conocer cuáles son las nuevas tendencias de enfermedades, o si está reemergiendo alguna otra, para estar preparados para dar la atención médica adecuada. Obviamente también existen algunos virus que son estacionales. Esto es, las diferencias del clima aumentan o disminuyen el número de infecciones. Y aquí va a haber dos clasificaciones importantes dependiendo del tipo de virus que se trate. Los respiratorios, como podemos hasta por experiencia recordar, repuntan siempre en invierno. Y esto tiene mucho que ver por el hacinamiento, la baja temperatura, una mayor humedad. Mientras que los virus entéricos, que producen problemas gastrointestinales, predominan en el verano. Se cree que es por la higiene que se tiene, que la gente pues no se cuida tanto, se va de vacaciones, etc. Aunque también en el caso de las bacterias primordialmente les facilita mucho la reproducción, una mayor temperatura les es agradable. Y en el caso de los vectores, lo que se tiene que estudiar para relacionarlo con el número de casos en humanos es el flujo y los ciclos de vida del vector propiamente, más que del virus en sí mismo. Si alguna ave que participa como un reservorio puede viajar en determinadas épocas y entra en contacto con el mosquito, y eso facilita que después pueda transmitir alguna enfermedad, por dar un ejemplo, entonces vamos a ver cómo correlaciona los ciclos de vida del reservorio con la transmisión de la enfermedad. O en el caso del mosquito, épocas de lluvia, estaciones donde haya mucha mayor humedad, se puedan formar cúmulos de agua, charcos, entre otras, o cuestiones artificiales de que gente que deja botes y demás en los patios y que sirven como criaderos de moscos, pues en esas épocas es donde más vamos a ver un incremento de los casos. Entonces aquí para que vean, en el caso de lo que sería infecciones respiratorias, cómo sí va a haber una serie de picos que se van a presentar en determinadas épocas y también cómo va a haber una reducción, por ejemplo, en la época de menos frío, julio y agosto, bueno, entre mayo y agosto. Mientras que cuando ya viene el otoño y el invierno, es cuando mayor número de casos hay. Hasta en un periodo de 5 años. Entonces hay ciertas relaciones con la estación, con los vectores que tenemos que conocer de los virus que más afecten el lugar donde nosotros estamos laborando. Aquí esto, pues bueno, no vamos a abundar demasiado. Es brote, epidemia, pandemia, sindemia. Se los mandé a investigar. Entonces, brotes, una nueva introducción de un virus, epidemias, cuando ya es un área más extensa.
Pandemia cuando ya hay una extensión mundial con un número determinado de países, y sindemia es cuando hay una interacción entre dos enfermedades. Puede haber una enfermedad previa que al entrar el nuevo virus desencadene un peor pronóstico para la persona, incluso la mortalidad. ¿Cómo puedo yo controlar la propagación vírica? Aquí vamos a tener cuarentena, higiene, estilo de vida y tratar de eliminar el vector donde corresponda, o lo que es vacunación o tratamientos. La cuarentena siempre ha sido la estrategia más antigua que se sigue utilizando, y también la educación. Es por eso que hay que transmitir conocimientos científicos a la población en un lenguaje entendible para tratar de controlarlos. Y obviamente la generación de inmunidad o inmunización va a ser lo más importante. Hay que recordar, hay dos formas de obtenerlo. Generales, natural, que es la más antigua y que nos ha mantenido en este mundo durante 200.000 años, o más recientemente a través de ese truco que fueron las vacunas, en los cuales se buscó acelerar la producción de anticuerpos y de otro tipo de inmunidades mediante modificaciones o atenuaciones de los patógenos o estructuras de estos, y así sin exponerte propiamente a la enfermedad, pues que logres desarrollar una inmunización adecuada. Bien, ahora pasando propiamente al tema del momento, las vacunas. Bien, ¿qué va a ser por definición? De acuerdo a la OMS, es una preparación, esto es, un conjunto de sustancias y elementos destinados a generar inmunidad contra una enfermedad, específicamente o especialmente con la producción de anticuerpos, aunque no es el único efecto y también hay interacciones con otros elementos del sistema inmune. ¿Cómo se va a utilizar? A través de microorganismos muertos o atenuados, productos derivados de estos. Esto es, elementos o partes del virus que sean altamente antigénicos, van a ser los candidatos ideales para desarrollar una vacuna. El método más común que se va a utilizar es la inyección intramuscular o la oral, pero ya se está trabajando en nuevos mecanismos como pueden ser vacunas inhalables. Esto es, a través de la vía de la nariz. Esas gotitas se van a absorber, obviamente es una cantidad muy pequeña para que no vaya a ser riesgoso, y de esta manera van a permear a través de las mucosas. Hay vacunas para diferentes tipos de microorganismos. Las más conocidas obviamente y desarrolladas son las de virus y bacterias y toxinas. Muy bien. ¿Cómo relacionamos las vacunas con el desarrollo de la inmunidad? Primero que nada, recordar, una vacuna está hecha de pequeñas cantidades de gérmenes o partes de estos que causan una enfermedad. También existen vacunas que pueden utilizarse contra productos del germen, no contra este mismo, como son las toxinas. Entonces, al entrar en contacto con estas sustancias que son antigénicas y que van a desarrollar una respuesta, pues ya vamos a tener, previamente a encontrarnos con el verdadero patógeno, elementos de defensa para que cuando llegue la enfermedad real, pues nuestro sistema inmune pueda responder más rápido y eficientemente. O al menos, si no se logra evitar que se dé la enfermedad, pues ya no sea tan grave. Entonces aquí nada más recordar, hay dos tipos de inmunidad. La que propiamente entrena a nuestro cuerpo, que es la inmunidad activa, y aquella que podemos recibir de otra persona, que es la que los va a producir. La más clásica, pues es a través de, durante el embarazo, la transmisión de anticuerpos a través de la placenta,
o recién nacido a través de los anticuerpos de la leche materna. También se pueden obtener sueros de pacientes ya recuperados. Obviamente esta inmunidad pues es temporal. Es por eso que se recalca la inmunidad activa. Puede ser, como siempre menciono, la naturalmente adquirida, que tú te enfermes, desarrolles anticuerpos y ya estés protegido, o a través de sistemas artificiales como son las vacunas. Entonces, sin importar cuál sea el mecanismo, se obtiene esto tan valioso que es la inmunización, el proceso de volverse inmune y estar protegido de una enfermedad y su agente causal. Okay, aquí otro cuadro, de acuerdo al origen y características, vamos a tener que la inmunidad adquirida, después no nacemos con ella, pero se desarrolla, puede ser activa, pasiva, natural, los anticuerpos de la madre, artificial, lo que son gamma-globulinas o sueros de pacientes recuperados, y la activa, hay previamente contacto con el patógeno, ya sea a través de una infección o que se presenten fragmentos o virus atenuados en la vacunación. Entonces, el truco es que aquí ya se va a desarrollar uno mismo las defensas que necesita. Muy bien, la composición de las vacunas. ¿Cómo van a estar armadas o diseñadas estas? Bien, toda vacuna debe pasar por un proceso de evaluación para determinar dos cuestiones, seguridad y eficacia. Y siempre voy a recalcar que lo más importante es lo primero, seguridad. De nada me sirve una vacuna eficaz si me va a matar. Para esto existen, para velar por estos intereses de todos, existen los organismos reguladores, que son los que van a palomear o tachar cualquier producto, no solo vacunas, sino cualquier medicamento. Estados Unidos, la FDA, en México, la COFEPRIS, y son los que van a dar el visto bueno y darle licencia a las vacunas que se van a utilizar en dicho país. Aquí, bueno, vivimos una condición de excepción, que son las famosas aprobaciones de emergencia, que es como en el caso de la presente enfermedad. Esto es, sin haber terminado todas las fases, se le ha dado el visto bueno porque así se consideró. Ya en su composición vamos a ver que hay propósitos muy determinados de cada uno de los elementos que vienen en la formulación. Este es un ejemplo de cómo van a estar compuestos. De manera general, vamos a dividirlos en aquellos que propiamente proveen la inmunidad contra la enfermedad. Esto es, forman parte del mecanismo a través del cual la vacuna genera inmunización. Aquellos que permiten conservarla y mantenerla segura. Esto es, evita que se contamine, que se rompa o degrade el principio activo y ya no sirva. Y finalmente el tercer grupo son aquellos que, si bien no son importantes y prácticamente no están en el producto final, son parte de los reactivos que participaron en su producción. Entonces, vamos a ver ya más específicamente cómo debe estar compuesta una vacuna. Obviamente el antígeno, que va a ser el principio activo, por así decirlo, son pequeñas cantidades del germen o patógeno debilitado o muerto. Aquí recalco que también partes de estos, y que son los agentes causales de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrarles estos gérmenes en toda su totalidad, atenuados o en partes, para que sean reconocidos por nuestro sistema inmunitario, presentados, y así al establecerse anticuerpos, pues se puedan, y otro tipo de efectos, combatir la infección cuando ésta ya se presente en la realidad. Y esta, pues bueno, creo que es la más obvia, pero también existe el concepto de adyuvante, que van a ser sustancias
no en todas las vacunas, pero sí en algunas, ayudan al sistema inmune a responder con más fuerza a una vacuna. Ejemplos, el aluminio. Entonces, ahí hay varios mecanismos que lo que van a hacer va a ser incrementar, por ejemplo, la entrada de la vacuna a las células, que las células sean más permisivas a introducir, por ejemplo, la partícula antigénica. Entonces, al entrar más partículas, pues obviamente va a haber mayor respuesta inmunitaria y más fuerza de inmunización. Entonces, estos ayudantes la hacen más efectiva incluso en costo, se requieren menos vacunas, menos dosis, producen también inmunidad innata efectiva, capacidad inmunomodulatoria buena, esto es, va a haber una buena recepción por el sistema inmunitario, producen muchos anticuerpos y son específicas para determinadas clonas. Entonces los ayudantes han mejorado en general todo lo que son las diferentes respuestas inmunitarias que se tienen. Alguien critica por ahí que puede ser aluminio, pero en general sí son cantidades muy pequeñas que son despreciables. Sí han mejorado el mecanismo de estas vacunas. Bien, la segunda parte o el segundo tipo de ingredientes son los que van a asegurar la seguridad de esta y que se conserve. Entonces vamos a tener lo que son preservativos, que lo que van a hacer es funcionar como una suerte de antisépticos contra bacterias y hongos. Aquí solamente se van a tener en viales multidosis, como es lo que está pasando ahora, que son de 5, máximo 6 dosis que pueden tener en cada frasco. Y esto es porque si bien adentro están perfectamente sellados y protegidos, al momento en que tú pongas una aguja, por muy nueva que sea, esos 2 segundos en los que tú la abriste del empaque estéril, ya pudieron haber entrado en contacto con bacterias, esporas del ambiente. Entonces, como tú lo metes dentro del vial, estos preservativos tratan precisamente de evitar que se contamine. Pero obviamente lo más recomendable es, una vez abierto un vial, hay que usar todas las dosis, sino desechar, para evitar riesgos, aunque tengan ya cierta protección. El otro elemento van a ser los estabilizadores. Estos no es que eviten la contaminación, sino trabajan directamente con el principio activo, para que este no se degrade, para que este no se modifique. Recordemos que son proteínas con estructuras tridimensionales muy complejas y que es necesario que mantengan esa estructura en el espacio lo más íntegra posible, porque si no, ya no van a funcionar como un buen antígeno. También ayudan a que los cambios de temperatura no sean tan dañinos para el producto. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, cuáles son todos sus componentes, y podemos ver, por ejemplo, la sucrosa como azúcar, así como otros preservativos, son toda esta serie de químicos que precisamente ayudan ya sea a protegerlo de otro tipo de microorganismos o a protegerlo de cambios de temperatura que dañen su estructura terciaria y cuaternaria. El tercer elemento, los ingredientes utilizados para producirlas. Esto quiere decir que su función principal está antes de que se termine el producto, están durante la fabricación. Después ya no deben estar y a veces, bueno, obviamente estamos hablando de lo que es el medio de cultivo o cuando se utilizan en alguna fase para obtener los virus huevos, como ya habíamos visto en la influenza, pues puede ser que alguna cantidad muy pequeña pueda quedar. Pero por la cantidad minúscula que suele quedar, no se consideran dañinos, aunque hay que tomarlo en cuenta en caso de que exista algún tipo de reacción alérgica, particularmente en una persona o en un grupo de personas. ¿Cuáles van a ser
este tipo de ingredientes que se utilizan, el más común es el cultivo celular, donde van a crecer los virus o los antígenos, como aquí se menciona, que forman la parte de la vacuna. Inactivadores o eliminadores de gérmenes, así como al final se tiene que poner sustancias que eviten la contaminación, pues también se tienen que usar sustancias como el formaldehído que matan o debilitan cualquier otro microorganismo que pueda contaminar el producto, que es como habíamos visto, que basta que uno o dos viales que se tomen al azar estén contaminados para desechar todo un lote, porque no se puede permitir, por el tiempo que todavía va a tardar entre que se termine de producir y se administre, que pase ningún otro microorganismo contaminando eso. Además, recordando que dentro de los componentes también hay azúcares y gelatinas que pueden servir de alimento para algún contaminante. Adicionalmente, también para evitar esto se utilizan antibióticos durante la producción para así todo el proceso sea estéril. Bien. Entonces aquí ejemplos en la imagen, el huevo que puede ser parte del material de crecimiento o las células HEK que también se utilizan muy comúnmente. Aquí nuestro efecto citopático para determinar que ha crecido el virus. Bien. Ahora, la parte divertida de esto. ¿Cuántos tipos de vacunas hay? Pues hay varios. Y cada uno está diseñado para el mismo propósito, generar inmunización o desarrollar inmunidad. ¿Cuáles son los factores que deben de tomarse en cuenta a la hora de hacer una vacuna? Pues bueno, cómo interacciona con el sistema inmunitario, si lo hace más rápido, si lo hace de forma completa, incompleta, si es durable o no la inmunidad que proporciona. También establecer quién necesita verdaderamente una vacuna, que ese es un tema de debate muy interesante que se puede establecer. Y cuál sería la mejor tecnología disponible. Aquí siempre recalcando el binomio riesgo-beneficio o lo que sería seguridad versus eficacia. Entonces de ahí un país puede determinar si compra o no a una compañía farmacéutica X tipo de vacuna o X proyecto de vacuna. Y es por eso que vemos que hay diferencias alrededor de los países en el mundo en cuáles han decidido utilizar para su población. Bien, tomando en cuenta estos factores ya mencionados, pues va a haber estos 6 tipos principales de vacunas. Los de virus inactivados, que están aquí, son las de la derecha. Los de virus atenuados vivos, que son estos, y que creo que son el grupo, digamos, más antiguo, son, digamos, que las tradicionales. Tomamos aquí el componente, lo debilitamos o lo matamos y se lo presentamos al cuerpo, de forma que ya no hay riesgo de infección, sí hay riesgo de que reacciones contra eso, pero es lo más parecido a lo natural. Tenemos los nuevos sistemas como son de ARN mensajero o de DNA, dependiendo del virus. En caso del coronavirus, pues ha sido de ARN, por lo mismo de que es de ese tipo de virus, en el cual lo que se busca es que el material genético viral se logre introducir en nuestras células para expresar lo que son las espículas, por ejemplo. Otras bastante conocidas son las de subunidades, polisacáridos, recombinantes, conjugadas, que van a utilizar solo pedacitos. También tenemos las vacunas de toxoides, como la vacuna del tétanos, que aquí no le interesa el microorganismo, le interesa la toxina. Y la otra que es medianamente reciente son las de vector viral, que puede ser replicante o no replicante. Esto es solamente lo que es el genoma, la parte que nos interesa que exprese, se mete dentro de otro virus para que éste infecte
ciertas células y empieza a expresar. Entonces, aquí, viéndolo ya con dibujitos, tenemos las partículas virales completas, tenemos subunidades o partículas recombinantes, también tenemos lo que son vectores, ya sea bacterianos o virales, con los cuales se va a tratar de desarrollar aquellas estructuras que nos interesen. Aquí pueden ver cómo tenemos ejemplos de 4 de estos 6 tipos. Los más comunes, los de virus atenuados, los de virus inactivados, los de las subunidades proteicas y los de toxoides. Son los que han sido durante todo este tiempo la base de los programas de vacunación. Entonces vamos a ver un poco de cada uno de estos. Vacunas de virus inactivado. Van a usar versiones muertas del germen que causa la enfermedad. En el caso de estar muertos, por lo mismo de que puede haber estructuras que no se preservan correctamente, no es una inmunidad tan fuerte como de las de virus atenuados, que sí tienen el virus vivo. Y también tienen una pequeña desventaja de que se van a necesitar dosis de refuerzo para lograr la inmunidad que se necesita. ¿Cuál es la ventaja? De que como están muertos, pues en ese caso la posibilidad de infectarte con ellos pues es nula. Ejemplos ampliamente utilizados: hepatitis A, influenza, el virus del polio y el virus de la rabia, las vacunas que se producen contra estos. Entonces hay varios ejemplos que ya tenemos ampliamente utilizados. Las de virus atenuados es similar, siempre va a ser el patógeno que se va a cultivar y se va a aislar, pero en lugar de matarlo se le va a debilitar a través de alguna serie de procesos químicos o físicos con los cuales se logra evitar que la partícula viral pueda reproducirse. ¿Cuál es la gran ventaja? Que es la más cercana a una infección natural. De esta manera tu organismo es como si estuviera practicando y crea una fuerte y duradera respuesta inmunitaria. Cuando muchos se necesitan también 2 dosis de estas para una protección de por vida. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues obviamente el riesgo de, en caso de inmunodeficiencia, qué podría pasar con nuestro cuerpo, problemas crónicos de salud o personas que tengan trasplantes, dado que es un tejido extraño que estamos asimilando. Entonces se tiene que ver cada caso en específico para ver si conviene o no. Otra limitación, que es ya más bien técnica o económica, pues es el enfriamiento que requieren estas bacterias, porque al ser una partícula viva, pues no la puedes exponer al calor o que se te olvide o que la desconecte el empleado de mantenimiento de limpieza y el otro día llegues con la vacuna que ya el refrigerador ya más bien parece estufa. Entonces se perdió por completo esa vacuna. También en este caso son vacunas ya muy utilizadas, como la triple viral, sarampión, papera, rubiola, el rotavirus, la viruela, aunque bueno, la viruela ya prácticamente no hay, varicela y también la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, son, bueno, y ahora tenemos la Sinovac y el Sinopharm, que entran dentro de estos grupos, ya sea atenuados o inactivados. Bien, aquí vienen los nuevos en el barrio, por así decirles, las vacunas de ARN mensajeros. Bien, en este caso lo que van a utilizar va a ser insertar literalmente la partícula de ARN viral para que empiece a expresar proteínas dentro de algunas células. Y de esta forma el sistema inmunitario, al ver estas células que expresan como si estuvieran infectadas la partícula viral más importante, van a reconocer este antígeno,
se van a activar y van a empezar a ejercer una respuesta inmune y pueden adquirir inmunidad de memoria. Entre las ventajas que se barajan es por lo mismo de que esto se puede hacer en grandes tanques de producción, pues es un menor tiempo de producción. Y bueno, la mínima ventaja considero, debido a los controles que existen en las otras, pues es que no tienen el virus en sí. Entonces obviamente no te pueden desarrollar todo lo que sería la enfermedad. Y el ejemplo de uso que se tiene pues es este. Bien, ¿cuál es el tema aquí con estos? Bueno, en general con todas, pues es precisamente de usted está aquí todavía y entonces pues en eso estamos esperando todavía muchos más datos. Otra variedad son las de subunidades, ya sea proteicas, recombinantes, polisacáridas, conjugados. Aquí cuál es la diferencia, que no vas a utilizar ni todo el virus ni vas a utilizar un ácido nucleico para producir una partícula, sino vas a extraer las partículas que te interesan, que son las más inmunogénicas del patógeno, ya sean proteínas, azúcares o la cápside o estructuras de la cápside de un virus, que van a estar en contacto con el sistema inmunitario y van a permitir reconocerlo. Solo utilizan partes específicas y tienen una resistencia muy fuerte específicamente contra una parte del patógeno. También tiene la ventaja de que no hay posibilidad de infección, pues solamente es la espícula o la cápside o alguna glucoproteína o algún azúcar de la envoltura que van a presentar estas vacunas, de manera que se pueden usar con personas con sistemas inmunes frágiles o problemas crónicos de salud sin problema. El ejemplo de esta es la famosa Novavax, bueno, al menos para mí, porque me llama la atención el mecanismo, pero que todavía está en veremos la aprobación. Limitación, pues bueno, el uso de dosis de refuerzo, que no creo que sea tanto problema, dado las grandes ventajas que sí tienen. Otra consideración importante es los diferentes ejemplos donde ya se ha aplicado este tipo de tecnología. Hemófilos influenza, hepatitis B, papiloma, tosferina, neumococo, meningococo y más recientemente las vacunas contra el herpes zóster. Entonces tenemos varios ejemplos de su efectividad. ¿Y cómo es que funciona? Siempre que tengamos cualquier microorganismo, nos vamos a encontrar con que tiene diferentes elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar la proteína, el azúcar o la estructura que sean más interesantes o que sean más reactivas con el sistema inmunitario para aislarlas. De manera que en lugar de trabajar con todo el organismo, lo voy a ir fragmentando, voy a ir purificando y voy a tratar de obtener la subunidad. O voy a tratar de producirla mediante una técnica recombinante, pero garantizando de que la estructura sea idéntica a la de la que está en la partícula viral. Entonces aquí es donde entra lo que eran los epítopes. Entonces yo voy a diseñarlo para que muy específicamente, solamente ante esa estructura, ante esa secuencia, lo más definida posible, se genere inmunidad. Vamos a decir que de toda esta proteína de superficie, vamos a decir lo que los extremos sean la parte que más me interese, pues voy a tratar de establecer cuál es la composición en aminoácidos de esta, tener la subunidad definida y es lo único que va a tener la vacuna, obviamente con los demás componentes para preservarlo y demás, ¿no? Pero eso los hace muy específicas. El otro grupo, también bastante conocido,
aunque más bien utilizado para bacterias, son las toxoides. Pues de ahí vienen muchas enfermedades que se desarrollan de tipo bacteriano. Lo que más nos va a preocupar no es la bacteria, como les dije en su momento, sino las toxinas que algunas de estas tienen, como puede ser la Bordetella pertussi, el tetani. Y lo que yo voy a necesitar no va a ser tanto inmunidad contra el patógeno, sino contra aquellas partes, o en este caso aquellas toxinas que produce, que son las que verdaderamente causan los daños y los estragos en la enfermedad. Entonces vamos a buscar dirigir la respuesta inmune hacia la toxina y no tanto hacia el patógeno completo. ¿Cuál es el único problema que tienen las vacunas de toxoides? Que requieren siempre dosis de refuerzo, como nos pasa con lo que son en el caso del tétanos. Y bueno, entonces se va a desarrollar, se va a purificar la toxina, se va a desarrollar la formulación para que sea segura en la dosis óptima, y pues eso es lo que te pone. Lo que sería que desarrolles inmunidad contra lo que es la toxina. Ya la última para terminar y que no me empiecen a correr, son las vacunas de vector viral. En este caso, lo que se va a utilizar va a ser precisamente un virus modificado, como puede ser el adenovirus que se está utilizando, como vector para transmitir protección. Esto es, voy a buscar infectar a la persona, pero con un virus de menor patogenicidad, pero que va a tener dentro de sí como un vector el ADN o partes del ADN o ARN del virus para que éste produzca cierta proteína, exponga cierta proteína y el cuerpo humano reaccione contra esto generando inmunidad. Los principales vectores van a ser el virus de la influenza, el virus de la estomatitis vesicular y el ahora ya famoso adenovirus. ¿Y cuáles son los ejemplos de enfermedades de vacunas de vector viral utilizadas hasta el momento? Pues estas. ¿Cuál es el mecanismo? Ya estamos terminando. Voy a tener el antígeno codificado en un gen. Yo en el adenovirus voy a insertar ese gen que me interesa, que es el que va a producir la famosa espícula. Este vector viral se va a inyectar, esto va a ser un virus vivo, un adenovirus vivo, pero va a tener una pequeña secuencia de interés del coronavirus, por ejemplo. Ya que se inyecta, entra en la célula y libera su material genético. Dentro de las células se empiezan a expresar las proteínas y específicamente en su superficie, porque todo lo que venía aquí codificado, como ya sabemos, si es ARN, por ejemplo, o ADN o diferentes mecanismos que ya vimos, va a empezar a expresar en los ribosomas las proteínas o las secuencias de aminoácidos que le interesen. Y estas van a ser transportadas y expresadas o incluso secretadas de manera que las células presentadoras de antígeno, que van a ser los chismosos que están buscando aquellas partículas extrañas para irselas a mostrar al sistema inmune, para que empiecen a producir anticuerpos o empiecen a estar listos para atacar las células infectadas, los van a reconocer y van a estimular la respuesta inmune del hospedero. Entonces, ese es un mecanismo indirecto donde te infecto, pero no te infecto pero con otro virus, pero al final de cuentas solamente se va a producir cierta parte que venga codificada en el gen para estimular el sistema inmunitario. Y bien, ya para terminar, para que no se desesperen, pues vamos a tener este cuadro, en la cual se nos menciona característica principal, solamente el ácido nucleico, sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, las de ADN y ARN nunca se han hecho antes, no existe ningún ejemplo de uso. Los virus atenuados e inactivados, que tienen algunas desventajas en personas inmunocomprometidas.
su eficiencia es un poco menor, pero hay varios ejemplos de uso. Aquí tenemos el Sinovac que tanto les digo. Las de subunidades, las cuales son muy específicas para la secuencia que le interesa, pero necesitan refuerzo. Y hay muchos usos, y aquí está Novavax, que siempre también se les menciona. Y finalmente las de vector viral, que son Astra, CanSino, JJ, pues son las que digamos que te infectan y no te infectan porque utilizan un vector, que es el que va a entrar a tu cuerpo, va a hacer su proceso infeccioso, va a depositar el gen de interés y finalmente van a producir una respuesta al expresarse esas proteínas. En cuanto a ejemplos de uso, pues algunas pruebas en ébola y en medicina veterinaria, pero todavía no tienen, como en este grupo, tantos ejemplos probados. Y se finí, hemos terminado.